Mientras el Teatro Municipal espera pacientemente por su restauración, una historiadora decidió plasmar en un libro sus años mozos. Orieta Ojeda devela algunas historias ocultas de este patrimonio local, ocasión propicia para recordar algunas anécdotas e impulsar su restauración. Toda esta denuncia que hicimos respecto a las instalaciones que habían atrás del teatro, ahí siguen instaladas un foco de incendio posible. Cada vez que suena la sirena a veces nos pasa de que no vaya a ser el teatro. Ojalá que eso nunca vaya a ser verdad. El Teatro Municipal de Iquique, el edificio patrimonial más importante de la ciudad, está indefenso, expuesto a un descalabro de esta naturaleza, mientras los burócratas ensayan respuestas. Uno podría decir, digamos, que el Teatro Municipal se une a la plaza se une a lo que es el reloj se une al bulevar, y en todo este sistema forman una unidad. El Teatro Municipal de Iquique ha estado abandonado durante mucho tiempo a la espera de que alguien lo tome en serio. Necesitamos hacernos cargo del teatro como ciudadanos, como personas que necesitan tener un espacio de expresión cultural, y yo creo que eso es una tarea de todos. Y hoy día el estado actual del teatro sigue siendo un estado lamentable, de una fragilidad extrema. Ante tanta indolencia, un libro rompe los esquemas y rescata la historia de los primeros 125 años de este monumento histórico y referente local. La inquietud surgió cuando a mí me dieron la misión, el año 2009, a escribir en muy poco tiempo un registro sobre lo que había sido el teatro. Y me voy encontrando con una serie de sorpresas en ese minuto de los antecedentes que yo tenía. Pero obviamente eso es una parte, o sea, hoy día es eso el 50%, por decirlo de alguna manera, lo que está escrito. Aunque parezca increíble, este es el primer libro que se publica en los últimos 50 años sobre el Teatro Municipal y significó un acucioso trabajo partiendo de la bibliografía existente, un trabajo de Leonela Magdelein y otro de Patricio Advis. La bibliografía existente, que obviamente es una bibliografía de comienzo del siglo XX, más lo que ya habíamos mencionado, y a eso mucha prensa, y por supuesto mucha prensa que no está aquí. Por lo tanto, eso significó trabajar en Santiago, en Biblioteca Nacional, Archivo Nacional y en Archivo de Santiago con respecto a plano. Una ciudad que apenas se empinaba por los 12.000 habitantes, pero que tenía pretensiones de gran metrópolis, se dio a la tarea de tener su propio teatro en 1886. Y eso permite entonces conocer la historia de Iquique, la historia de la ciudadanía de Iquique a través de leer lo que se hacía en el teatro. Y el teatro es particularmente un espacio ciudadano, y este espacio es que todos querían conocer, participar y estar. Que buscaba en Francia y en los países europeos como Alemania ese ícono de vida que era replicar la vida francesa. Por lo tanto, creo que ahí está, digamos, realmente la real magnitud, la real escala de que uno dice, digamos, esto es el Teatro Municipal. Bueno, el teatro surgió como consecuencia de la expansión de la sociedad salitrera tarapaqueña y de su afán de ser cosmopolita, por ser parte de este mundo burgués que se expandía a fines del siglo XIX y que en la cultura se manifestaba en estas grandes expresiones artísticas. El libro viene a llenar un vacío sobre la forma de comportarse de la sociedad iquiqueña de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Muy importante que los ciudadanos nos enteremos de cómo han sido la vida de estos espacios, porque allí reside fundamentalmente lo importante del patrimonio. Cuando la historia o cuando historiadores como Orieta son capaces de velar esas esencias de cómo han sido usados, cómo han sido rescatados estos patrimonios, me parece que es lo que verdaderamente importa. Yo creo que es un aporte enorme a la ciudad. Yo como iquiqueño me siento muy agradecido del trabajo que hizo Orieta sobre el Teatro Municipal. Cuando llega Orieta y dice escribí sobre el Teatro Municipal, la necesidad, la ansiedad por leer el libro, por lo que ella rescata,
también es tremenda. Todos los iquiqueños tienen alguna historia cercana y personal con el teatro municipal, en especial el poeta e hijo único Guillermo Ross Murray. Soy tal vez uno de los escasos iquiqueños que conozco el teatro por todos sus rincones, ya que el concesionario era el tío, pues, era el Ernesto de Luz. ¿Era el tío tuyo? El Ernesto de Luzqui, pues entonces íbamos todos los días a jugar. Hubo una época que algunos consideran negra, cuando el teatro municipal llegó a albergar espectáculos de boxeo y también se convirtió en cine. El teatro municipal era un cine y ahí estaba siempre una discusión, ¿vamos al teatro? No, vamos al cine. Era un juego de palabras de los iquiqueños, pero el municipal era un teatro ya más elegante porque significaba bajar de los barrios al centro, al teatro principal. Para uno de los presentadores del libro, el historiador Rigoberto Sánchez, el teatro de la oligarquía pasó a ser entonces el teatro del pueblo. Más tarde, en el devenir de la ciudad, el teatro que simbolizaba a la oligarquía salitrera se va a volver el teatro efectivamente municipal, el teatro del común. El lanzamiento del libro dio pie para reparar en el actual estado del teatro, que fue cerrado el 2005 para reparaciones y para una restauración que se ha postergado hasta el cansancio. Me parece a mí que el daño que tiene el teatro en este momento es reversible solo si podemos hacernos cargos de él conscientemente. Hay que recuperarlo, hay que hacer un proceso como el que se está llevando a cabo, que se va a iniciar, ¿no es cierto?, una gran restauración, etcétera. Y por lo mismo, eso significa que toda la comunidad, los futuros iquiqueños, los hijos de iquiqueños, los podamos conocerlo en 100 años, en 150 años más. Yo creo que realmente hay que acelerar ahí. No, eso sí que no me parece bien, porque por ejemplo, bueno, tú mismo también estuviste ese espectáculo que es realmente maravilloso, como fue la ópera china, tendría que haber estado, ¿no? Si bien es cierto, pero se pierde mucho, ¿no es cierto?, en los espectáculos. Para los investigadores, el libro sobre el teatro municipal de Orieta Ojeda viene a llenar un vacío y a marcar una senda que deberían transitar las nuevas generaciones para develar la rica historia de nuestra ciudad. Yo creo que hay mucho por investigar, mucho por publicar, mucho por editar y sería muy bueno que las nuevas generaciones comenzaran a tomar la posta para empezar a publicar. Pero lo importante es que se publique con rigurosidad, no se publique por publicar. El libro fue fruto de un proyecto del 2% de Cultura del gobierno regional y se realizó con el patrocinio de la Fundación CREAR.